Esta mañana tenemos oportunidad de conversar con un importante personaje en Perú y en América Latina, alguien que fue presidente del Consejo de Ministros de Perú, fue también ministro de la Defensa de este país, legislador en su momento y bueno, pues otras tareas públicas que colocan a Pedro Álvaro Cateriano como un personaje de primera importancia en su país. Que bueno, ahora es necesario hablar con él porque desde luego su seguimiento y sus señalamientos a través de investigaciones sobre Alan García, el expresidente que decidió suicidarse, como sabemos, al momento en que el Ministerio Público estaba ingresando a su domicilio. Y digo que es muy importante hablar con Pedro Cateriano por su propia trayectoria y sus investigaciones sobre el caso García, pero también porque hay señalamientos que hace el ex canciller de Perú, Luis González Posada, que literalmente está responsabilizando tanto a Cateriano como a Gustavo Gorriti, un importante periodista de investigación peruano, por lo que sucedió. La frase que leí dijo Luis González Posada, es una frase que requiere una respuesta, en pocas palabras. Él dijo que tanto Cateriano como Gorriti han disparado la bala, una expresión metafórica para hablar de lo que llamó una suerte de campaña en contra del expresidente Alan García. Así que le aprecio, Pedro, que podamos hablar en un contexto como este de lo que está ocurriendo en Perú. Gracias por tomar la llamada. Un saludo desde México. Buenos días y bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues bueno, ciertamente no es una ocasión grata. En resumen, la introducción que usted ha hecho es correcta. El ex canciller de Alan García, González Posada, lanzó esta temeraria acusación, naturalmente sin fundamento, que refleja de alguna manera el estado de desesperación en que se encontraban, naturalmente el momento de dolor, pero es actualmente una campaña que están iniciando para tratar de bloquear la investigación en el caso de Lavajato, que ha involucrado a líderes políticos de importancia en el Perú. Por esa razón, desde ese punto de vista debemos rechazar este intento. Ayer Mario Vargas Llosa señalaba en su habitual columna Piedra de Toque que el suicidio de Alan García no debe paralizar las investigaciones que están realizando los fiscales y jueces del Perú con gran valentía. En ese sentido coincido plenamente con él. Pedro Cateriano, usted en calidad, fue presidente, como dije, del Consejo de Ministros de Perú y otras actividades importantes públicas en este país. Usted formó parte de una suerte de comisión investigadora en su momento, hace ya bastantes años. Incluso hay un libro sobre el caso García que usted, publicó. ¿Cuál es la trayectoria de un personaje como Alan García según su propia investigación y valoración de las cosas, para llegar al punto que llegó? Bueno, creo que García tuvo la oportunidad de hacer el bien al país, fue elegido democráticamente 2 oportunidades, pero lamentablemente sus 2 gobiernos estuvieron manchados de corrupción. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón a todos aquellos que a lo largo de cerca de 25 años hemos batallado contra un personaje que tuvo un gran poder en el país y que debido a conexiones políticas en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Parlamento, siempre bloqueó los intentos para investigarlo. ¿Qué opinión le merece, Pedro Cateriano, que se hayan decretado 3 días de duelo nacional en Perú por la muerte de Alan García? Bueno, es lo que correspondía conforme al orden legal vigente en el Perú. Además, constitucionalmente, Alan García murió sin ser condenado, es decir, con la presunción de inocencia, y por lo tanto se tenía que aplicar ese precepto legal, y creo que en ese sentido el presidente Martín Vizcarra actuó correctamente, cumpliendo con lo que establece la ley.
Bueno, murió en esta condición trágica con una acción preliminar, se entiende, una acción del Ministerio Público en una suerte de detención preliminar. ¿Hacia dónde se conducían las cosas, Pedro, con Alan García? ¿Qué tipo de imputaciones iban a formularse o estaban en curso de formularse en contra del expresidente? Bueno, creo que poco a poco se fue cercando a Alan García. La labor de la Fiscalía y del Poder Judicial era, en ese sentido, un trabajo bien realizado, o es bien realizado, y la detención que se había dispuesto la había ordenado un juez a pedido del fiscal. Entonces, esa detención estaba de acuerdo a lo previsto por la ley. Es en ese contexto, y ayer en el Perú se han difundido imágenes en la televisión en donde se aprecia que cuando las autoridades ingresan a su domicilio, él pide un momento para hablar por teléfono y sube unas escaleras, y las imágenes muestran que ya él estaba subiendo y saca el revólver con el cual se suicidó. Una carta póstuma se leyó en sus funerales. ¿Qué piensa de ella, Pedro Cateriano? Bueno, en un momento de desesperación, de angustia, uno puede escribir cualquier cosa, y creo que allí lo dejaría mi comentario. Una carta que no escribió ese día, claramente es una carta que fue pensada, que fue meditada, que tenía prevista para el momento en donde pues se disparó el gatillo. Exactamente, el suicidio fue premeditado y, de acuerdo a esta comunicación, planificado. Deja su cadáver casi dedicado a sus enemigos. ¿Se siente aludido, Pedro? Bueno, a eso me refería cuando creo que cuando una persona está en un estado de desesperación o de angustia, más aún cuando ya tenía la idea de suicidarse, puede escribir cualquier cosa. Y ahí dejaría mi comentario. Vimos que se abría la posibilidad de una investigación a los que actuaron como ministerios públicos a la hora de, bueno, lo que ocurrió. Al final de cuentas hay también dudas acerca de la actuación del Ministerio Público por haber acudido al domicilio del expresidente, casi como una suerte de detonadores de lo que sucedió. Las actuaciones fiscales y judiciales se han ajustado a lo previsto en la ley, reitero, y creo que en este caso no hay ninguna violación. Más bien se trata de una estrategia para tratar de desacreditar a los fiscales y jueces en general que han participado en estos casos de investigación que vinculan a Lavajato y Odebrecht. Y por esa razón reitero que hay que evitar que se bloquee esta indagación, que debe continuar para alcanzar la verdad. El momento crítico de esta investigación ha sido cuando se da una información corroborada con depósitos, órdenes por escrito de Odebrecht, en el sentido que el secretario de Alan García, el señor Luis Nava, recibió $4 millones. Y en ese momento nos preguntamos los peruanos por qué Odebrecht le tenía que pagar al secretario de Alan García $4 millones cuando él no tenía ninguna competencia legal ni facultad para decidir en temas de obra pública, y menos en caso de los proyectos relacionados a Odebrecht. Y resultó que también estaba implicado el hijo del secretario y el vicepresidente de la empresa estatal más importante del Perú, el señor Atala, de Petróleos del Perú, y también el hijo de este señor, que también recibieron sobornos de Odebrecht. Este hecho fue, diríamos, el acontecimiento que empezó a acercar y a ligar muy directamente a Alan García con la corrupción de Odebrecht. ¿Qué pasa en Perú, Pedro Cateriano? Le pregunto en términos generales, porque lo que vemos es un fenómeno bastante importante y singular. Es decir, prácticamente todos los expresidentes de Perú están o presos o prófugos o en investigaciones preliminares, como era el caso de Alan García. ¿Qué explicación le da a este fenómeno donde
quien llega al máximo poder político en Perú acaba pues envuelto en situaciones judiciales de este tipo. Acá hay que distinguir lo siguiente. ¿Por qué están involucrados la mayor parte de expresidentes? Porque recibieron financiamiento ilegal de Odebrecht. Esa es la razón. Para sus campañas presidenciales tocaron la puerta de Odebrecht y Odebrecht, teniendo en cuenta distintas razones, dio dinero con diferentes cantidades a casi todos los candidatos importantes. No obstante, dicho esto, hay dos casos en los cuales sí está probadamente acreditado el soborno, que son para los gobiernos de Alan García y el de Alejandro Toledo. El caso de Toledo es el más escandaloso de todos, porque ahí sí está probado el delito de lavado de activos, y él también, con Alan García, alega persecución política, se fugó del país y actualmente se encuentra en los Estados Unidos tratando de evitar la extradición que ha planteado el Poder Judicial del Perú. Pero repito, en los casos de los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, los pagos de sobornos sí están acreditados. En los otros casos, fundamentalmente hasta ahora, la acusación es por financiamiento ilegal. Estoy hablando de Ollanta y Kuczynski, del propio Kuczynski, aunque en el caso de Kuczynski hay una investigación relacionada a consultoría que efectuó una empresa que él dirigía, y se le acusa de haber utilizado información privilegiada y naturalmente el poder para obtener eso, pero eso está en investigación. En el caso de Kuczynski, entonces, es de otra naturaleza la acusación, también vinculada a Odebrecht, pero no por financiamiento ilegal a su campaña. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Financiamiento ilegal y por haber efectuado consultorías a Odebrecht, según las autoridades, aprovechándose de información privilegiada. Es decir, Pedro Cateriano Bellido, en el caso de los expresidentes, salvo, entiendo, el caso Fujimori, que está en la cárcel por otras muchas razones, del caso Toledo para acá, en todos los casos aplica la vinculación con Lavallato y con Odebrecht. Es una cosa pues impresionante. Y además no hay que olvidar la hija del dictador, Keiko Fujimori, que ella está detenida también por financiamiento ilegal y por obstrucción a la acción de la justicia. Dígame una cosa, Pedro Cateriano Bellido, en su calidad de hombre público y, como dije, en su momento presidente del Consejo de Ministros de Perú y exministro también de la defensa en su país, ¿qué definición haría, qué explicación nos daría sobre el tipo de sistema judicial y la independencia, entiendo, con el poder político tienen en Perú como para poder llevar a cabo estos procesos judiciales de tan alto nivel? Lo digo porque, como usted sabrá, en el caso mexicano, aún el caso Odebrecht, aunque hay algunas informaciones relevantes, sobre todo periodísticas, desde luego, ni de lejos ha llegado a lo que ustedes están viviendo en estos procesos judiciales por políticos beneficiados para sus campañas políticas de forma ilícita. Y bueno, el caso mexicano es un caso bastante singular porque hasta este momento no tenemos un procesamiento judicial de estos alcances. ¿Qué sucede en Perú que no sucede o que no ha sucedido en México como para que esto ocurra? No me atrevería a comparar las situaciones, pero en el caso del Perú lo que ha ocurrido es lo siguiente. Estos fiscales y jueces que iniciaron esta titánica labor han recibido el apoyo de la opinión pública. Si la ciudadanía no se compromete en la lucha contra la corrupción, el sistema se va a mantener. No hay que olvidar que en el Perú se ha fugado del país un vocal de la Corte Suprema, que era el que bloqueaba en el Poder Judicial las acciones contra el fujimorismo y el aprismo. Y hoy día ese vocal supremo, que está en España, de apellido Inostroza, alega también persecución política. También por la presión ciudadana se logró que renuncie al cargo de fiscal de la Nación el señor Chávarri,
que era otro protector del fujimorismo y del aprismo, que bloqueaba todas las acciones contra Keiko Fujimori y Alan García. Es decir, acá han sucedido una serie de hechos. No hay que olvidar que hace un par de meses, a finales del año pasado, para ser más exacto, el fiscal de la Nación destituyó a los fiscales que estaban haciendo las investigaciones del caso Lava Jato. Y tal fue la indignación ciudadana, la protesta popular a nivel nacional en el Perú, que el propio fiscal de la Nación los tuvo que restituir en el cargo. Y son precisamente el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez los que vienen librando esta batalla. En más de una oportunidad he dicho que en manos de estos fiscales y jueces está la oportunidad de reformar nuestro débil sistema democrático. Y tal vez señalar que los jueces y fiscales de los otros de países hermanos de toda América Latina tienen ese poder para efectuar el cambio. Lo que ocurre es que para dar estos pasos, como los que han venido dando acá en el Perú los fiscales Vela y Pérez, se necesita valentía y también, repito, el respaldo ciudadano. Y felizmente hasta ahora la ciudadanía en el Perú viene respaldando la labor de los fiscales y jueces que están avanzando en el caso Lava Jato. Valentía y respaldo ciudadano. Dígame una cosa, Pedro. Y también no hay que olvidar valentía de parte de los periodistas. Al comenzar la entrevista usted ha mencionado a Gustavo Gorriti. Este periodista Gorriti ha cumplido un papel central, fundamental, de una valentía que linda con la temeridad. Él ha sido, a través de IDL Reporteros, el periodista emblemático que ha hecho todas las denuncias a pesar de las amenazas. Y en este contexto en el cual, por ejemplo, González Posada y algunos dirigentes del APRA nos han estado responsabilizando a nosotros del suicidio de Alan García, tiene como propósito amedrentar, instigar a la gente para que, ¿qué cosa? ¿Quieren que ataque la gente a Gorriti? O eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero reitero, aparte del respaldo ciudadano, es también vital la acción de la prensa para cumplir con la fiscalización. Eso es lo que demuestra que, a pesar de todas las limitaciones, el sistema democrático opera en el Perú. Bueno, sí, mencionamos por supuesto a Gustavo Gorriti, uno de los más importantes periodistas, por supuesto de Perú, pero de toda América Latina. Hay que reconocer el trabajo de Gorriti como uno de los más relevantes en materia de investigación y sin duda pues ha sacudido con sus investigaciones y ha contribuido a que la sociedad peruana tenga información de primera mano sobre estos procesos. Dice usted, Pedro, que la protesta ciudadana, la presión ciudadana y y el apoyo ciudadano al trabajo de los jueces y ministerios públicos es fundamental. Dígame una cosa, sé que es muy elemental, pero lo quiero preguntar, ¿de qué manera la protesta ciudadana y el apoyo ciudadano a estos procesos se manifiesta? Usted ha dicho, la presión ciudadana ha evitado tal o cual cosa. ¿De qué forma se manifiesta en Perú esta sociedad que ve estos procesos? Bueno, han habido marchas, movilizaciones, manifestaciones ciudadanas, las redes sociales también han sido fundamentales. En las encuestas, la gente respalda la labor de los fiscales y de los jueces. Hay ahora una discusión sobre el tema del uso de la detención preventiva o de la detención preliminar, que es una polémica, pero acá lo concreto es lo siguiente, que cuando no se ha aplicado la detención preliminar o la preventiva, por ejemplo, se ha fugado el expresidente Toledo, se ha fugado el exvocal supremo César Inostroza y otra clase de personas vinculadas al caso Lava Jato. Entonces, la delación premiada, como se denomina en el Brasil, o la colaboración eficaz, también ha sido una figura legal que ha permitido acceder a información
que era difícil de obtener mediante otros medios. Y entonces creo que también esta clase de legislación que algunos critican ha permitido que nos acerquemos a la verdad de los hechos acontecidos. ¿Qué tanto cuenta, supongo que mucho, esta figura que metafóricamente se llama de delación premiada? Yo creo que ha sido un mecanismo legal sumamente importante, repito, para llegar a conocer las acciones delictivas en las que incurrieron supuestamente autoridades peruanas y ejecutivos de la empresa Odebrecht. Eso en lo que corresponde, digamos, a la figura desde Brasil y en Estados Unidos y la posibilidad que han tenido estos ejecutivos de alto nivel de Odebrecht de dar todo tipo de informaciones. En el caso, bueno, y ser reducidas sus penas. En el caso de Perú directamente tiene una figura similar legalmente entonces. Sí, que se llama colaboración eficaz. ¿Se llama cómo? La detención Pedro, ¿cómo se llama? Fujimori. Perdón, se entendió. Colaboración eficaz. Colaboración eficaz. A ver, cuénteme, de Exacto. Fujimori para acá. En el caso de Keiko Fujimori, la hija del dictador, fueron congresistas de su propio partido los que revelaron cómo ella había financiado ilegalmente su campaña electoral, su campaña presidencial. Y precisamente por esa información fue citada, y a raíz de esas citaciones su partido político empezó a amedrentar a otros testigos, y eso constituye en el Perú un delito, obstruir la acción de la justicia, y por esa razón se decidió su detención preventiva. O sea que vemos que la colaboración eficaz sí ha sido un procedimiento que ha permitido a los fiscales y jueces obtener información de primera mano, podríamos decir. La colaboración eficaz, Pedro Cateriano, se da fundamentalmente cuando la persona que va a colaborar ya se encuentra bajo investigación o porque acuden voluntariamente previendo que ya van por ellos. Por las dos razones, pero no basta que den el testimonio, también tienen que dar pruebas, vías que permitan corroborar la versión que dan ante el fiscal o el juez. ¿Qué contempla, Pedro, el sistema judicial peruano cuando alguien miente en un proceso de colaboración eficaz? Pierde todos los beneficios y en ese caso el juez le puede elevar la pena, ¿no? ¿Ese ha sido el punto clave para el sistema de justicia y para que haya pasado lo que está pasando en Perú? Ha sido un aspecto fundamental, pero es una suma de hechos. Repito que capital ha sido que los fiscales y jueces tengan la valentía de aplicar la ley al momento de administrar justicia, porque las leyes están vigentes. Son los fiscales y jueces los que no ejercen ese derecho que les confiere el pueblo de administrar justicia en defensa del orden constitucional y jurídico. Por eso repito que este es un gran reto para los fiscales y jueces de América Latina, no solamente del Perú. Hemos visto en otros casos, en otros países, cómo jueces y fiscales han encaminado a sus naciones, no con ánimo de venganza política ni de odio, que es el argumento que generalmente emplean las personas que están vinculadas a actos delictivos, sino con el propósito de defender el sistema democrático, porque democracia sin justicia no es democracia. Un tema fundamental que va implícito en todo lo que dice Pedro tiene que ver con el Poder Judicial. Usted ha hablado de la presión ciudadana, del papel de los medios de comunicación, pero evidentemente un factor fundamental que se da por sentado, pero lo pregunto también, es la autonomía del Poder Judicial fundamentalmente respecto al poder político que investiga. ¿Qué ha pasado en Perú en los últimos años como para que se puedan ver cosas como las que vemos? Bueno, por ejemplo, se ha tenido que remover a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el ente que fiscalizaba a los fiscales y jueces, porque debido a audios, a grabaciones telefónicas que se obtenieron,
se constató que formaban parte de una mafia. Y también esta clase de hechos A todos, han ayudado, perdón que me interrumpa un segundo, Pedro, ¿a todos dijo? ¿A todo ese poder? a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuándo ocurrió esto y Bueno, cómo fue? Esto ha ocurrido el año pasado Caray. y fue un escándalo, pero los audios telefónicos eran de tal nivel de podredumbre que ahí la presión ciudadana, los medios de comunicación jugaron un rol para forzar al Parlamento que controla el fujimorismo y el aprismo para remover a estos delincuentes, hay que decirlo muy claramente. ¿Qué cosa revelaron esos audios? Por ejemplo, diálogos mafiosos. No te olvides de traerme los libritos. Los libritos eran los fajos de dólares, naturalmente. Y esa clase de conversaciones ciertamente probaban las acciones luego que se cotejaban de protección al fujimorismo y al aprismo. Y una de las razones por las cuales el proceso también ha demorado es que desde que se ha realizado la remoción de estos jueces, a pesar de que el presidente Vizcarra obtuvo el aval ciudadano, no hay que olvidar que acá también el presidente Vizcarra ha jugado un rol importante. Convocó a un referéndum planteando reformas a la Constitución. La ciudadanía mayoritariamente de una forma abrumadora apoyó a Vizcarra y eso también posibilitó darle un oxígeno a un presidente que no tiene mayoría en el Parlamento. Pero con el apoyo ciudadano expresado en el referéndum logró este cambio. No obstante, hasta ahora la Junta Nacional de Justicia, que va a fiscalizar todos los actos de los fiscales y jueces, hasta ahora no se nombra. Entre otras razones, porque el fujimorismo y el aprismo, a pesar de que se ha dividido el fujimorismo, sigue manteniendo el control del Parlamento y eso es un gran obstáculo que tiene el gobierno para continuar la lucha contra la corrupción. Y precisamente el fujimorismo y el aprismo constantemente atacan, obstruyen la acción del gobierno del presidente Vizcarra. Lo dice un adversario de Vizcarra, yo no tengo nada que ver con el gobierno de Vizcarra, ciertamente. ¿Bajo qué procedimiento se renovó a este cuerpo de jueces que fue destituido hace un año? La Constitución establece que si se prueba falta grave de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es el Congreso el ente encargado de removerlos, y así ocurrió. Se cumplió con lo previsto con la Constitución. Déjeme preguntar por ignorancia, no sé si el Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente a una Suprema Corte de Justicia. No, es el órgano de control como la de las acciones que realizan los fiscales y jueces, y además es el órgano que los nombra. Caray. Es decir, sí. El Consejo Nacional de Magistratura es quien vigila a los jueces y además quien los nombra, y ese consejo fue destituido. Los nombra y los ratifica. Los nombra y los ratifica, y al investigarse y darse a conocer esos audios, todo el Consejo Nacional fue destituido, todo en su totalidad. Todo, íntegramente. Íntegramente. Y este procedimiento que se dio procedió desde el Congreso. Exactamente. Forzado, el claro. Congreso se vio obligado por la indignación ciudadana. Por eso repito que la participación de la gente es importante. ¿Cómo se revelaron estos audios? Supongo que tarea periodística. Bueno, también fue una valiente labor de Gustavo Gorriti. Ni más ni menos. Sí. Bueno, estamos frente a un asunto, Pedro Cateriano, que desde luego atrapa la atención del mundo, porque la decisión de alguien como Alan García
tal como lo describió en su artículo, su columna Vargas Llosa, que usted mencionó al principio de esta conversación. Bueno, es un personaje que ha tenido una relevancia muy importante en toda América Latina, sus 2 periodos de gobierno, un personaje, como lo describe Vargas Llosa, con gran carisma, con una gran fuerza política, que termina en el suicidio, bueno, sacude a cualquiera, más allá del contexto que estamos aquí conversando. El fin de un personaje como Alan García en el suicidio no es una cosa cualquiera, ¿estará de acuerdo? Completamente de acuerdo, y además creo que resulta condenable que algunos en el Perú prácticamente estén elogiando el suicidio, y en ese sentido yo creo que esa es una actitud irresponsable. Elogiando el suicidio porque algunos lo interpretan como él lo quiso en su carta, como un acto pues de dignidad. Esa fue la expresión que utilizó el propio García. Exacto. ¿No comparte usted esa opinión? No, no la comparto. Dice usted, como Vargas Llosa, que este suicidio no debe parar, ni frenar, ni inhibir las investigaciones de Lavallato y Odebrecht en Perú. Así es, creo que eso es lo fundamental. Las investigaciones tienen que continuar y el país tiene derecho a saber la verdad de lo acontecido. Seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo, Pedro. Le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada telefónica y si no tiene inconveniente, sigamos conversando. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Encantado de haber estado con ustedes y un saludo especial al hermano pueblo de México. Gracias, Pedro, por estar aquí esta mañana. Pues Pedro Cateriano, con esta entrevista, con estos elementos de información sobre lo que está pasando en Perú en estos últimos años y especialmente en estos últimos días después de la decisión de Alan García de suicidarse, pues al momento en que el Ministerio Público ingresaba a su hogar precisamente para detenerlo de forma preventiva. Su hija Luciana García Nores leyó la carta donde Alan García pues dijo lo siguiente. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos, que la mayoría creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me cifré por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. Es la lectura que hizo Luciana García en el aula magna, en la Casa del Pueblo en Perú, pues con